Bienvenido al estudio de esta semana titulado Balak. Algunas personas lo traducen como que el nombre significa el destructor, que se encuentra en número 22, verso 2 al capítulo 25, verso 9. Y damos comienzo con la bendición de la Torá que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Como les decía, la porción de esta noche, Balak, el destructor, número 22:2 al 25:9. Esta porción no contiene mandamientos, tiene 104 versos, 1455 palabras y 5357 letras. Y esta porción es muy interesante y vamos a tratar de descifrar unas cuantas cosas que dicen aquí. Así que vamos al capítulo 22, empezando en el verso 1, y dice: Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel hizo a los emoritas, cuyo rey era Sihón. Recuerden que en la vez pasada leímos de que Israel derrotó a dos reyes, de los cuales eran reyes grandes y muy importantes que tenían un ejército muchísimo más grande y más fuerte que Israel. Verso 3 dice: entonces Moab tuvo mucho miedo al pueblo porque era formidable. Moab sintió aversión por los israelitas. Entonces dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora toda esa gente va a acabar con todo lo que está alrededor nuestro, tal como un toro devora el pasto del campo. Balak, hijo de Zippor, que era el rey de Moab en esa época, mandó emisarios a Bilam, hijo de Beor, a su tierra natal de Petor, que está sobre el río Éufrates. Le mandó a decir Balak a Bilam: mira, hay un pueblo que salió de Egipto. Mira que cubrió los ojos de la tierra y está sentado frente a mí. ¿Por qué dice cubrió los ojos de la tierra? Según el comentario que está aquí dice: Israel cubrió los ojos, venció a Sihón y a Og. Sihón y Og son referidos como los ojos de la tierra de Balak, pues eran los protectores de aquella. Ahora, por favor, ven y maldice por mí a ese pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás así pueda derrotarlo y desalojarlo del territorio. Yo sé que al que tú bendices es bendecido y al que tú maldices es maldecido. Así que tenemos aquí dos personajes muy importantes. Tenemos a Balak, que es el rey de Moab. Recuerden que Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Se encuentra en las planicies de Moab para entrar a la tierra. Pero a ellos derrotar estos dos reyes grandes, ya Moab está asustado porque piensa que Israel viene a hacerle lo mismo. Y eso nos debe recordar lo que pasó con los egipcios. Si van un momentito a Éxodo, capítulo 1, verso 9 y 12, es el mismo problema que tuvo Egipto con el pueblo de Israel. Éxodo 1, verso 9 dice, hablando Faraón: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y el verso 12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. De igual manera, Moab tiene temor del pueblo, porque las noticias han corrido. Y dice, interesante que Balak reconoce en Bilam que a quien él bendice es bendecido, a quien maldice maldecido. Y tenemos que aclarar desde un principio que Bilam funciona como un profeta, pero es un profeta falso. Es un profeta al cual más bien es un adivino, es como un brujo, un hechicero, porque sus
Profecías eran adivinanzas y hacía uso de cosas que tenían que ver con la adivinanza. Leía las nubes, el vuelo de los pájaros, las entrañas de los animales, hacía cosas para adivinar y era muy buen adivino, de tal manera que es interesante que los comentarios lo comparan como Moisés en el sentido que es el profeta de los gentiles, de los paganos, en las cosas asociadas con adivinación y cosas así, mientras que Moisés es el profeta de Israel. De igual manera sabemos que eso mismo le dijo Hashem a Abraham. Si van un momentito a Génesis 12, en Génesis 12, verso 3, leemos que Hashem le está diciendo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero aquí Bilam es un profeta falso, es un profeta que se vende sus adivinanzas a quien mejor le pague. Y era muy reconocido. Por lo tanto, Balak lo llama creyendo y pensando que Bilam va a poder maldecir el pueblo porque le tiene miedo. Y dice, si tú lo maldices y lo debilitas, entonces nosotros podemos conquistarlo. Y dice en el verso 7, los ancianos de Moab y los ancianos de Midian fueron con toda clase de amuletos en sus manos para que el brujo Bilam no le faltasen herramientas para su trabajo. Llegaron a lo de Bilam y le transmitieron las palabras de Balac. Y él le respondió, pasen la noche aquí, les daré una respuesta de acuerdo a lo que Hashem me diga. De modo que los emisarios de Moab se quedaron con Bilam. Y no se dejen engañar porque utiliza el nombre de Hashem. Recuerda que siendo un pagano de las naciones, un pagano falso, un profeta falso, perdón, él tenía que conocer los dioses de todas las naciones, porque de la única forma que él podía manejar, manipular, era conociendo a los dioses de las naciones. Y él sabe que Hashem, Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, es el Elohim de Israel. Por lo tanto, tiene que dirigirse al Elohim de la nación con la cual va a maldecir en este caso. Por eso él dice, de acuerdo a lo que Hashem le diga. Bueno, vamos a ver qué significa eso. Entonces dices, y él le respondió, pasen la noche aquí y les daré una respuesta de acuerdo a lo que Hashem me diga. De modo que los emisarios de Moab se quedaron con Bilam. Elohim se presentó ante Bilam y le dijo, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Es interesante que Hashem siempre hace preguntas como si no supiera, pero Bilam le respondió a Elohim, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los envió a mí con el siguiente mensaje. Mira, el pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto los ojos de la tierra. Ahora, por favor, ven y maldícelo. Quizás así pueda luchar contra él y expulsarlo. Entonces Elohim le dijo a Bilam, no vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo, es un pueblo bendito. Recuerden que lo que Hashem bendice, nadie lo puede maldecir. Bilam se levantó por la mañana y les dijo a los emisarios de Balac, vuelvan a su tierra porque Hashem se niega a permitirme ir con ustedes. Los emisarios de Moab se levantaron y volvieron a los de Balac y le dijeron, Bilam se negó a venir con nosotros. Pero antes de seguir, quiero leerle un comentario aquí muy interesante respecto a Balac. Dice, Balac responde un maestro de la sabiduría de la Torá. De Balac descendió Ruth, la moabita, de quien descendió el rey David, y de él descenderá finalmente el Mashiach. De modo que Balac representa el concepto místico conocido como transformar la oscuridad en luz, que en definitiva es el objetivo de la creación de toda persona. Interesante. Verso 15. Entonces Balac envió otros emisarios a lo de Bilam, esta vez en mayor número y de mayor rango que los primeros, para impresionarlo mejor.
Cuando llegaron a lo de Bilam, le dijeron, así dijo Balac, hijo de Zippor, por favor, no te niegues a venir hacia mí. Te daré los más grandes honores y haré todo lo que me pidas. Por favor, ven y maldice a ese pueblo por mí. Pero Bilam le respondió a los emisarios de Balac, aunque Balac me dé su residencia llena de plata y de oro, una indirecta, bien directa, no puedo transgredir la palabra de Hashem, mi Elohim, para nada, ni para algo chico, ni para algo importante. No obstante, también ustedes pasen aquí la noche para ver qué más me dice Hashem. Interesante porque ya él sabe la respuesta que le dio Hashem, pero él insiste. ¿Por qué? Porque él quiere ir por lo que le van a pagar, por lo que le van a dar. Es interesante que esto me recuerda, y a mí me ha pasado, en que a veces queremos algo y aunque ya lo hemos tenido, lo tenemos ya decidido en nuestro corazón, le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué tú crees de esto? Y oramos y ayunamos y la respuesta del Señor no es la que queremos. Volvemos y oramos y ayunamos y estamos ahí hasta que Hashem dice, ¿eso es lo que tú quieres? Vete, hazlo. Porque muchas veces preguntamos al Señor y oramos al Señor, pero ya hemos decidido lo que queremos hacer o lo que es o qué es lo que queremos. El problema es que la mayoría de las veces, cuando Hashem nos dice que no, o nos da otra respuesta que no es la que queremos, insistimos, porque nosotros creemos que sabemos. Y yo les aseguro que no es así, porque muchas veces nuestros deseos no están alineados con lo que Hashem tiene para nosotros, ni está alineado con su palabra. Pero hay algo que he aprendido y en ocasiones son de buenos cantazos, de buenos golpes, de que Hashem nos da los deseos de nuestro corazón, absolutamente, absolutamente. Pero cuando esos deseos, como dije, no están alineados con la voluntad del Padre, no está alineado con su Torah, no está alineado con sus mandamientos, van a haber consecuencias negativas. Entonces, después que estuvimos orando y ayunando para que nos diera lo que queríamos, ahora estamos orando y ayunando para que se lleve lo que pedimos. Y así pasa con aquí Bilam. Bilam se hace el bobo. Déjame preguntarle de nuevo, pensando en que quizá el Señor se va a cambiar su opinión, pero no es que el Señor cambie. Ya le dijo de un principio, no puedes maldecir al pueblo que ya yo he bendecido. Pero lo deja ir, vamos a ver que lo deja ir, porque eso es lo que está en el corazón de él. Dice el verso 20. Y en efecto, Elohim se presentó por la noche a Bilam diciéndole, si esos hombres vinieron a buscarte, levántate y anda con ellos, pero deberás hacer solo lo que yo te diga. Bilam se levantó por la mañana, preparó su asna, o sea, él está tan ligerito, ligerito que ni siquiera, porque un hombre así, que tiene mucho dinero, que tiene mucho reconocimiento, yo le aseguro que tiene sirvientes, y él mismo viene, se levanta rapidito, prepara su propia asna, porque se quiere ir, porque lo que quiere es en busca de lo que Balac le va a pagar. Y partió con los emisarios de Moab, lo más contentito. Recuerden, Hashem permite que él vaya porque eso es lo que él quiere hacer. Pero Hashem le sigue advirtiendo, pero vas a decir lo que yo te diga, no lo que tú digas, sino lo que yo te diga. Pero él está detrás de la paga, del dinero, del honor de él y no el honrar lo que Hashem le está diciendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Hashem se le aparece? Primero que nada, Hashem se le puede aparecer a quien quiera, como quiera, cuando quiera y donde quiera. Hashem, es soberano, por lo tanto, en todo esto hay un propósito. Verso 22. Elohim se enojó porque él fue. Entonces el mensajero de Hashem se interpuso en el camino para impedírselo. Porque recuerden que él va con una intención ya, a pesar de lo que Hashem le ha dicho. Y aquí la palabra que dice que el mensajero de Hashem se interpuso en el camino para impedírselo es la palabra le Satán,
¿Qué significa? Adversario, uno que es un obstáculo que se interpone, que impide. No es lo que la gente piensa, lo que es, lo que lamentablemente en el otro campamento le han enseñado, nos enseñaron. Satán no es un solo personaje, Satán es una oficina, una función dada a unos ángeles creados con esa función, así como hay ángeles que son mensajeros, hay ángeles que son guardianes, hay ángeles que son los que guardan el arca, hay ángeles que son los que guardan la entrada al Edén, y así sucesivamente hay diferentes oficios, rangos, posiciones dentro de la jerarquía angelical, que son simplemente ministros de Hashem, los salmos lo dicen. Están ahí solamente para hacer lo que Hashem quiere. Y hay un grupo de ángeles o de mensajeros que su función es ser adversario. Con los propósitos que Hashem tiene para con cada uno de nosotros, es necesario que a veces nos envíe un adversario, uno que se oponga, uno que nos haga un reto para ver cuánto realmente queremos lo que decimos querer y hacer. Por lo tanto, Satán se interpuso en el camino para impedirse. Él iba montado en una asna, acompañado por dos asistentes. Cuando el asna vio al mensajero de Hashem parado en el camino con su espada desenvainada en su mano, se apartó del camino hacia el campo. Entonces Bilam empezó a pegarle al asna para hacerla volver al camino. Luego el mensajero de Hashem se ubicó en un sendero estrecho entre las viñas con sendos cercos de piedras a ambos lados del sendero. Cuando el asna vio al mensajero de Hashem, se apretujó contra el cerco, presionando el pie de Bilam contra la pared. Entonces él le pegó de nuevo, pero el mensajero de Hashem se adelantó a ellos y se ubicó en un lugar tan estrecho que no había espacio para desviarse ni hacia un lado ni hacia el otro. Cuando el asna vio al mensajero de Hashem, se echó al suelo debajo de Bilam, por lo que Bilam se enojó y le pegó al asna con una vara. Y sigue pegando a la pobre asna. Y recuerden que el asna también aquí es el animal del cual hablan que el Mashiach entraría a Jerusalén. Eso está en Zacarías 9:9. Recuerden que era un animal, es un animal que muchas veces los reyes y los príncipes los usaban porque era un animal valioso, y además de eso, usualmente los quienes eran reyes y príncipes usaban un asna que era blanco, blanco o blanca. Y aquí esta pobre asna está viendo lo que el profeta no ve, el que supuesto profeta, gran profeta, el gran vidente, no ve, y el animalito lo ve. Verso 28. Hashem le otorgó al asna el don del habla y le dijo el asna a Bilam: ¿qué te he hecho para que me hayas castigado estas 3 veces? Bilam le respondió al asna: te burlaste de mí. Si tuviera en mi mano una espada, ya mismo te mataría. Él está tan rabioso que no se da cuenta que el asna le está hablando y él está contestando. Te burlaste de mí. El asna le replicó a Bilam: yo soy el asna en la que montaste toda tu vida hasta hoy. ¿Acaso es costumbre mía hacerte semejante cosa? Y él respondió: no, tienes razón. Le dice la asna que tiene razón. Entonces Hashem le concedió a Bilam que pudiese ver, y así Bilam percibió el mensajero de Hashem de pie en el camino con su espada desenvainada en su mano. Bilam se arrodilló y se postró sobre su rostro. Le dijo el mensajero a Bilam: ¿por qué castigaste a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he venido para oponerme a ti, para hacerte Satán, de nuevo, Satán, adversario, obstáculo, oposición. Es un reto. Yo he venido para oponerme a ti, pues te apresuraste en el camino desafiándome. Pero el asna me vio y se apartó de mi presencia hasta 3 veces. Si ella no se hubiese apartado de mi presencia, sin ninguna duda te habría matado, pero a ella la hubiese dejado con vida. Qué sarcasmo, ¿no? Que
supuesto gran profeta, gran vidente, gran tremendo whatever, no vio lo que la asna vio. Y eso también para nosotros debe ser una enseñanza, porque muchas veces los animalitos son más apercibidos a las cosas que no vemos que nosotros mismos. Y eso fue una humillación para este hombre, porque recuerda que va con dos asistentes. Ellos se mirarían uno al otro y dicen, este está loco, está hablándole a la asna. Porque estoy segura que quizá ellos no escucharon la asna hablar, la estaba escuchando Bilam. Y él está respondiendo y teniendo una conversación con ella como si fuera una persona. Pero el animalito vio lo que él no vio. Y muchas veces otras personas que a veces ni consideramos ven cosas que nosotros no vemos. A veces tenemos que ser humillados cuando creemos que estamos bien y no es así. Tenemos que ser siempre humildes, sobre todo en los mandatos de Hashem, cuando Él nos pide que hagamos algo, no nuestro deseo, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Siempre mantener la humildad, porque puede ser que nos hable algún, quizás no asna, porque ya no se ven tanto por ahí, pero quizás mi perrito un día esto me sale hablando y me dice, mira, verso 34. Entonces Bilam le respondió al mensajero, cometí una falta, no sabía que estabas parado en el camino ante mí. Si te parece mal que vaya, vuelvo. Pero el mensajero de Hashem le dijo a Bilam, si te parece mal, como si él supiera que desde de un principio está mal. Pero el mensajero de Hashem le dijo a Bilam, ve con esos hombres, pero solo podrás decir exactamente lo que yo te diga. Y así fue que Bilam siguió viaje con los emisarios de Balac. Verso 36. Cuando Balac supo que Bilam estaba llegando, salió a recibirlo a la capital de Moab, situada en el extremo oriental del río Arnón, que marca el límite norte de su territorio. Dijo Balac, ¿acaso no te mandé a llamar? ¿Por qué no viniste antes? ¿Acaso yo no puedo darte los honores que mereces? Bilam le respondió a Balac, mira, ahora sí he venido hacia ti, ahora sí he venido hacia ti, pero ¿acaso piensas que podré decir algo por mi cuenta? Solo diré las palabras que Elohim ponga en mi boca. Bilam fue con Balac a Kiriat Hutzol. Balac sacrificó vacunos y ovinos y se los mandó a Bilam y a los dignatarios que estaban con él. O sea, le envía, pero no se sienta a comer con él. Por la mañana, Balac tomó a Bilam y lo hizo subir a las alturas de Baal, y Baal la deidad de ellos. Baal es un dios de las tormentas, de la lluvia. Algunos le otorgan funciones como el creador, tiene que ver con fertilidad. ¿Y por qué a las alturas? Recuerden que en las alturas es que ellos ponían altares y también tenían árboles frondosos donde hacían cultos paganos a sus dioses. Por lo tanto, por eso lo lleva a un alto, porque el alto viene siendo como un portal. Mientras más cerca esté al cielo, se creen que más cerca están a sus dioses. Por lo tanto, suben a las alturas de Baal, desde donde pudo divisar el extremo del pueblo de Israel. Capítulo 23. Bilam le dijo a Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 vacunos y 7 carneros. Recuerden que el número 7 es bien importante, tiene que ver con perfección, tiene que ver con algo completo, algo que está conforme a los designios del mundo espiritual. Por lo tanto, por eso él pide 7 altares y 7 vacunos y 7 carneros. Verso 2, Balac hizo lo que le dijo Bilam. Balac y Bilam ofrendaron un vacuno y un carnero sobre cada altar. O sea, si son 7 altares con 7 vacunos y 7 carneros para un total de 21. Dijo Bilam a Balac, quédate junto a tu sacrificio y yo mire. Quizás Hashem se presente ante mí y me revele algo que yo pueda contarte. Y se fue solo. Elohim se presentó ante Bilam y él le dijo, ya preparé los 7 altares y ofrendé un vacuno y un carnero en cada altar, como quien dice,
tengo aquí para manejarte, para manipularte. Tengo altares, tengo vacunos, tengo carneros, tengo todo preparado, así que ahora haz tu parte. Hashem puso un mensaje en boca de Bilam y le dijo, retorna a Balac y di esto. Cuando Bilam volvió a lo de Balac, resulta que él estaba parado aún al lado de su sacrificio junto con todos los dignatarios de Moab. Verso 7. Entonces Bilam pronunció su metáfora y dijo, Balac, rey de Moab, me trajo de Aram, desde las montañas del oriente, y me dijo, ven y maldice por mí a Jacob, ven, procura la ira divina contra Israel. ¿Cómo puedo yo maldecir? Él ya ha demostrado que no quiere que esta nación sea maldecida. ¿Cómo puedo yo provocar la ira de Hashem? Hashem no ha despertado su ira. Desde sus mismos orígenes lo veo a Israel, un pueblo bien sustentado y fuerte como una roca. Lo veo desde las alturas. Miren, es un pueblo que morará en soledad y no será contado junto con las demás naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o el número de un cuarto de Israel? Y aquí el comentario dice, polvo de Jacob, descendencia de Jacob, sobre la que está escrito, numerosos como el polvo de la tierra, que se encuentra en Génesis 13:16. Y un cuarto de Israel, ¿quién puede contar al menos una de las 4 divisiones en que los israelitas acampan en el desierto? Génesis 15:5. Oh, si mi alma muera la misma muerte de los justos, que hay entre ellos los israelitas, y que mi final sea como el suyo. En contra de su voluntad, Bilán fue forzado por el poder divino a bendecir a Israel en lugar de maldecirlo. Entonces Balac le dijo a Bilán, ¿qué me has hecho? Te cité para que maldigas a mis enemigos, pero resulta que lo has bendecido. Pero él le respondió, ¿no habíamos quedado en que yo diría solo lo que Hashem pusiera en mi boca? Le dijo Balac, por favor, ven conmigo a otro lugar desde donde podrás verlo al pueblo de Israel. No lo verás todo, solo el extremo de él. Y maldícelo por mí desde allí. Lo llevó entonces al campo de los observadores, a la cumbre de las alturas. Allí construyó 7 altares y ofrendó un vacuno y un carnero sobre cada altar. Le dijo a Balac, quédate aquí junto a tu sacrificio y yo seré recurrido aquí. Y en efecto, Hashem se presentó ante Bilam y le puso un mensaje en su boca. Y le dijo, vuelve a lo de Balac. Y esto es lo que dirás. A su retorno, Bilam vio que Balac estaba parado al lado de su sacrificio junto con los dignatarios de Moab. Balac le preguntó, ¿qué dijo Hashem? Entonces Bilam pronunció su metáfora. Préstame atención, Balac, hijo de Zippor. Él no es hombre para que mienta, ni tampoco es una persona para retractarse. ¿Acaso él dice algo y lo deja sin hacer? ¿O promete y no lo cumple? Mira, yo recibí el mandato de bendecirlos. Él los ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Él no percibe transgresión en Jacob y no ve perversidad en Israel. Hashem su Elohim está con él. Él tiene la amistad del rey. Y aunque aquí lo traduce en esta parte final de este verso como él tiene la amistad del rey, en el hebreo dice lo siguiente, U teruat melech bo. U teruat melech bo. Que lo que puede, como yo lo traduzco es, y el terúa del rey viene, el terúa del rey. Recuerden que terúa es uno de los sonidos del chofar, que está asociado con Yom Teruah, que es Rosh Hashanah, que es la tradición que dicen que es cuando viene el rey a ser coronado, es una proclamación al rey. Por lo tanto, él tiene la amistad del rey, es y el Teruah del rey viene. El Teruah del rey viene y sabemos que está haciendo referencia a Mashiach, verso 22. Él los sacó de Egipto con toda la manifestación de su gloria, pues ya que no hay adivinación en Jacob ni brujería en Israel. En una época como esta, se les preguntará a Jacob e Israel qué ha obrado él, refiriéndose a Elohim.
De que no hay adivinación ni brujería, es porque Hashem directamente le deja saber a Israel qué quiere de Israel, qué es lo que le pide, qué es lo que le dice, qué es lo que le ordena, qué es lo que le manda hacer. No necesita de adivino, ni de brujo, ni de esas cosas. Verso 24. Mira, es un pueblo que se levanta como un león y se alza como un león, y no se acuesta hasta haber consumido su presa y hasta haber tomado la sangre de los degollados. Recuerden que el león es uno de los símbolos de la tribu de Judá. León asociado con el rey David, el reinado de David y por ende el Mashiach. Verso 25, Balac le dijo entonces a Bilam, no lo maldigas, pero tampoco lo bendigas. Bilam le respondió a Balac, ¿acaso no te dije que debo hacer solo lo que Hashem me diga? Balac le dijo a Bilam, ven, te llevaré a otro lugar. Quizás Hashem considere apropiado que lo maldigas por mí desde allí. Balac condujo a Bilam a la cumbre de Peor, que domina la superficie de Yeshimón. Bilam le dijo a Balac, constrúyeme aquí 7 altares y dispone 7 vacunos y 7 carneros para mí. Ya va, son 3 veces. Y recuerden que estos son animales costosos. Estos no son animalitos pequeños, son animales que cuestan mucho dinero, que tienen mucho valor. Balac hizo lo que le había dicho Bilam y ofrendó un vacuno y un carnero sobre cada altar, pensando que esto va a ayudar a manipular a Hashem, no tan solo los altares con los sacrificios, sino que lo lleva a diferentes sitios aún más alto, más alto, más alto. Y de nada sirve. Capítulo 24. Bilam vio que era deseable para Hashem que bendijera a Israel, por lo que no fue como las otras 2 veces en busca de poderes ocultos, sino que volvió su mirada hacia el desierto. Y aquí nos deja entender que las otras 2 veces que él fue, como dije, él estaba mirando a buscar respuesta. Hacía uso de cómo se movían las nubes, la forma de las nubes, quizá el vuelo de los pájaros, y ciertas cosas para adivinar, pero Hashem se presenta y le dice qué es lo que va a decir. Pero esta tercera vez ocurre algo muy diferente. Recuerden que él está más alto y ahora tiene una vista completa de todo el campamento de Israel. Y dice, entonces Bilam levantó sus ojos y vio a Israel acampado por tribus. El espíritu de Elohim reposó sobre él, el Ruach HaKodesh. ¿Cómo te van a decir? ¿Cómo a un individuo pagar un individuo? Si hizo la mula hablar, ¿por qué no puede hacer esto? Porque le quiere mostrar algo que él nunca había experimentado. Le quiere mostrar realmente lo que es un profeta de Hashem, lo que es el tener inspiración del mismo espíritu de Hashem. Y dice, el espíritu de Elohim reposó sobre él. Y entonces pronunció su metáfora. Palabras de Bilam, hijo de Beor. Palabras del hombre que tiene el ojo abierto. Palabras del que escucha los dichos de él, que ve la visión de Shaddai mientras yace con los ojos descubiertos. O sea que ahora, aún con sus ojos abiertos, él ve a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Hashem. Y dice, qué dignas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel. Y eso lo cantamos en Shabbat, en Shaharit. Dice, Ma tovu Eloheija, Jacob mishkenoteja, Israel. Qué hermosas tus tiendas, tus moradas, extendidas como arroyos, como jardines a orillas del río, como aloes plantados por Hashem, como cedros junto a las aguas. El agua fluirá de sus manantiales y su simiente tendrá abundante agua. Su rey dominará a Gag y su reino predominará. Él, quien lo sacó de Egipto con toda la manifestación de su gloria, él consumirá las naciones que son sus enemigos. Les romperá sus huesos y con sus flechas los atravesará. Se arrodilla y yace como un león. Y como un temerario león, ¿quién se atreverá a hacerlo levantar? Benditos los que te bendicen
y malditos los que te maldicen. Balac se enfureció contra Bilam, golpeándose la mano, le dijo: te llamé para que maldigas a mis enemigos, pero resulta que llenaste de bendiciones estas 3 veces. Ahora vete volando a tu lugar. Yo pensaba rendirte honores, pero Hashem te lo ha impedido. Entonces Bilam respondió a Balac: también a los mensajeros que me enviaste les advertí diciendo: aunque Balac me entregue su palacio lleno de plata y oro, no podré violar la palabra de Hashem de hacer el bien o el mal por mi cuenta, pues solo debo decir lo que Hashem me diga. De nuevo, no que sea que un profeta de Hashem, es un profeta de las naciones, es un adivino, es un hechicero, es un brujo, es todo lo contrario a un verdadero profeta de Hashem. Pero Hashem lo está usando, así como usó la asna para que hablara, está usando a Bilam. Porque recuerden, y aún hoy día, todo aquel que maldice al pueblo de Israel será maldito, pero aquel que lo bendice, tenemos que bendecir a Israel. Israel es la tierra, el pueblo de Hashem, el pueblo que él escogió, la tierra que él escogió, por medio de quien tenemos al Mashiach. No podemos nunca descartar eso, y la iglesia no es Israel espiritual. Eso es teoría de reemplazo. Eso es una abominación decir tal cosa. No podemos ir en contra de Israel. Tenemos que amar a Israel, apoyar a Israel en todas las cosas. No en lo malo que hacen, porque tenemos que entender, no son perfectos, pero sí tenemos que entender quiénes son y amarlos y apoyarlos e ir a la tierra, a visitar esa tierra tan hermosa, tan bella. Convivir con ellos, bendecirlos, amarlos, aunque ellos no nos vean de igual manera, no importa. Ese es lo que tenemos que hacer, porque es el pueblo de Hashem, y Hashem dice que hay que bendecirlos. Y yo les aseguro que al bendecir a Israel, usted es bendecido, no solamente usted, su familia, su casa, todo. Y recuerden que las bendiciones de Hashem no es 1 a 1, es 1 millón a 1, las bendiciones. Por lo tanto, Balak está súper enojado con Bilán, le dice: vete de aquí, que lo que ha hecho es bendecir. Cuando te llamé para que maldijeras, ya no te voy a dar ninguna recompensa. Verso 14. Ahora vuelvo con mi pueblo. Ven, te anunciaré que hará la nación de Israel a tu pueblo al final de los días. Entonces pronunció su metáfora. Palabras de Bilam, hijo de Beor, palabras del hombre que tiene el ojo abierto, palabras del que escucha los dichos de él y conoce la intención del Supremo, que ve la visión de Shaddai mientras yace con los ojos descubiertos. Estoy viendo la grandeza de Jacob, pero no ahora. Lo estoy mirando, pero no está cerca en el tiempo. Una estrella, o sea, un rey saldrá de Jacob, un cetro, una autoridad real surgirá en Israel, que dominará los límites de Moab y atravesará a todos los descendientes de Shet, o Set, el hijo de Adán, es decir, dominará todas las naciones. Edom será una conquista y Seir será una conquista de sus enemigos, e Israel triunfará. Y habrá otra autoridad real en Jacob, el Mashiach, que destruirá al remanente de la ciudad. Luego miró a Amalek y pronunció su metáfora diciendo: la primera de las naciones que peleó contra Israel fue Amalek. Su fin será la destrucción eterna a manos de ellos. Miró luego al pueblo kenita y pronunció su metáfora diciendo: tu morada es una fortaleza y tu nido está en una roca. Pues a pesar de que los kenitas están destinados a ser expulsados, pues cuán lejos puede llevarte Ashur en cautiverio. Nuevamente pronunció su metáfora y dijo: ¿quién puede sobrevivir? Hashem. Y después vendrá una gran flota de Kitim, o sea, los romanos, y oprimirán a Ashur y oprimirán a los que están más allá. Pero también ellos, los romanos, serán vencidos para siempre. Luego se levantó Bilam y se fue y retornó a su sitio. También Balac se fue por su camino, supuestamente. Capítulo 25. Cuando Israel se asentó en Shittim, el pueblo comenzó a comportarse inmoralmente con las mujeres de Moab.
Las mujeres seducían al pueblo y los incitaban a ofrendar a sus dioses, y el pueblo comía y se postraba ante los dioses de ellos. Israel se entregó al culto a Baal Peor. O sea, Baal, de nuevo, el dios de ellos, Peor, en el lugar, en la región que estaba, que se llamaba Peor. Y realmente le fue peor. Israel se entregó al culto a Baal Peor y la furia de Hashem se encendió contra Israel. Hashem le dijo a Moshe, toma a todos los jefes del pueblo para que juzguen a los idólatras y cuelgue a los idólatras ante Hashem frente al sol, o sea, a la vista de todos. Así se calmará la ira de Hashem contra Israel. Moshe ordenó a los jueces de Israel, cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se involucraron con Baal Peor. Mientras tanto, resulta que un israelita llevó a una princesa midianita ante sus hermanos para cohabitar con ella a la vista de Moshe, o sea, desafiando a Moshe y a la vista de toda la comunidad israelita que estaban llorando a la entrada de la tienda del encuentro. Y aunque aquí no lo dice, da a entender en el hebreo que este individuo monta una tienda cerca al Mishkan y lleva a esta midianita a tener relaciones sexuales con ella, a continuar la inmoralidad que están haciendo estos individuos con todas estas mujeres porque fueron seducidos y están adorando al dios Baal, comiendo de los sacrificios que están haciendo estas mujeres y se ha vuelto, yo creo que peor que con lo del becerro de oro. Y dice, verso 7, pero cuando Pinjas, hijo de Elazar, nieto del sacerdote Aarón, vio, se levantó de en medio de la comunidad, empuñó una lanza y entró en la tienda tras ese israelita. Y con su lanza los atravesó a ambos, al israelita y a la mujer, por sus genitales. Así detuvo la plaga de los israelitas. En la plaga murieron 24,000. ¿Y por qué sucede esto? Porque Bilam no se quedó callado. Bilam le dejó saber a Balac, ya que no lo puedo maldecir, yo te voy a decir cómo ellos mismos se van a maldecir. Va a hacer lo siguiente. Va a enviar todas esas nenitas lindas que tienes ahí y van a seducir a los varones, de tal manera que los convenzan a adorar al dios Baal, que los convenzan a hacer sacrificios al dios Baal, y eso va a causar una ira al Dios de ellos, a Hashem, que ya tú verás lo que va a pasar. Vayan a Segunda de Pedro, a la carta de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15 dice, y aquí está Pedro hablando de falsos profetas y falsos maestros. Recuerden que Bilam es un falso profeta. Dice, han dejado el camino recto, el camino de Hashem, su Torah, su mandamiento, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam o Bilam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta falso. ¿Por qué? Porque él quería la paga. Entonces él le dice a Balac, esto es lo que van a hacer y ellos mismos se van a maldecir, y ahí recibió su recompensa. Vayan a la carta de Judas, oye Judá, capítulo 1, verso 11. Bueno, un solo capítulo, pero el verso 11. La carta de Judá, verso 11, dice, y aquí está hablando también de falsas doctrinas y falsos maestros. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Bilam y perecieron en la contradicción de Coré. Casi una tremendo trío, Caín, Bilam y Coré. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, asesinato, se lanzaron por el lucro en el error de Bilam
De nuevo, él estaba detrás del dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. Y ya sabemos lo que le pasó a Coré. Y por último, vayan al libro de Revelación, ahí mismo, el capítulo 2, verso 14. Revelación o Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. Y aquí ese mensaje a la congregación de Pérgamo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fornicación, recuerden que es culto sexual de fertilidad a los dioses, que era lo que ellos estaban haciendo con estas muchachitas que entraron ahí, estas mujeres. Por lo tanto, Bilam no pudo maldecir el pueblo porque lo que Hashem ha bendecido no se puede maldecir. Pero le dijo a Balac qué podía hacer para que ellos mismos se maldijeran o recibieran castigo de parte de Hashem, que fue seducirlos a cometer inmoralidad sexual, a cometer idolatría, a ir a, a comer de los sacrificios hechos a Baal. Y todo esto en el mismo campamento de Hashem, al ladito del Mishkan, cerca del Mishkan. Y Pinjas, recuerden que Pinjas, nieto de Aarón, hijo de Elazar, viene su celo por defender el honor de Hashem y ver lo que están haciendo, mata a todo individuo, que en la próxima parasha vamos a ver, conocer los nombres de ellos y saber qué sucede con Pinjas, porque Moisés se quedó como, el shock fue tanto que ni hizo nada, no pudo hacer nada, pero también vamos a ver que Pinjas tiene una posición, una función muy importante dentro de el Mishkan. ¿Okay? Así que con esta porción tenemos mucho que aprender, porque si aún en el Brit Hadashah mencionan a Bilam, que por ir tras dinero, tras lucro, tras recompensa monetaria, estaba dispuesto a lo que fuera. Y hay mucha gente así, lamentablemente. Te vienen con que sí, de parte del Señor me dijo esto, aquello, otro, lo que están buscando es otra cosa. Hay que tener mucho cuidado, mucho discernimiento y realmente estar lleno del Espíritu Santo, porque hoy día hay tanta falsedad, hay tanta hipocresía, hay tantos que se llaman ser maestros y lo que hacen es traer confusión y desviar los corazones del pueblo de Hashem. Siempre he dicho, mantengamos nuestras vistas en Yeshua, que es el único modelo al cual debemos de seguir para estar en conformidad con el camino de Hashem, con el Derech Hashem, el camino de Hashem que tiene que ver con justicia, rectitud, bondad, misericordia, compasión, obediencia, humildad. Todo lo bueno que nos enseñó Yeshua es lo que debemos hacer y seguir caminando, confiando en el Padre a través de Yeshua, no en hombres, no en mujeres, no en nadie. No en gobernadores, no en presidentes, no en gobiernos, nadie. Hashem, en su palabra está todo lo que nosotros necesitamos. También está el Espíritu Santo que está para enseñarnos y para guiarnos. No se deje desviar, no se deje manipular, no se deje confundir. Estudie, pregunte, que no todos los maestros son malos. Gracias al Padre Celestial hay unos cuantos buenos por ahí. Así que confiemos siempre en el Padre. Y si ustedes han visto las noticias recientes, están ocurriendo muchas cosas, muchas cosas. Estemos siempre preparados, preparados porque no sabemos en qué momento se puede escuchar el terúa proclamando que el rey llegó. Así que con eso
terminamos la porción de esta noche.